Vamos a, mientras Dani termina de preparar un poco, a leer unos versículos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Let's read some verses in John chapter 1. Muy bien. Importante la palabra que trajo José. The word that Jose brought was important. Es impactante eso de la anestesia. This anesthesia is Pensamos important. que el enemigo siempre trata de noquearnos por medio de dificultades y cosas malas. The enemy always tries to break us through circumstances, bad things. Pero es muy cierto que él nos anestesia por medio de cosas buenas. But he also, through good things, he makes us asleep. Es cierto. He causes us to go to sleep. Nos adormece en medio de cosas buenas. We start being sleepy. Y es And the verdad good que things, lo bueno en infinidad de ocasiones es enemigo de lo mejor. and many times the good is an enemy of the best. Nosotros queremos buscar lo mejor And we want to go for the good. y no The quedarnos best, sorry. anestesiados en lo And bueno. not be sleepy. En el capítulo 1 de Juan, John chapter el 1, Evangelio de Juan, the gospel. allí dice Juan el Bautista, dice tres cosas acerca de Jesús. John the Baptist says three things about Jesus. En el versículo 29, Juan Verse 1:29, 29, él dice allí, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dijo de Jesús que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. he's the Lamb of God who takes away the sin of the world. En el versículo 34, 1:34, Verse 34, Juan dijo de Jesús que era el Hijo de Dios. John said that he is the Son of God. Mira, en este mismo Evangelio de Juan en que estamos, en el capítulo 10, Now, in John chapter 10, capítulo 10, no he marcado esta cita y no la encuentro, pero vosotros la buscaréis, aunque sea por el móvil que ayuda mucho, la encontraréis. Es un versículo donde dice que Juan el Bautista, a la verdad, no hizo ninguna señal. it says that John the Baptist did not use any sign for the truth, Lo encontraréis. Pero dice que todo lo que dijo acerca de Jesús but that everything that he said about Jesus fue cierto. was true. ¿Ves? Qué importante. Juan el Bautista, a la verdad, no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo acerca de Jesús fue cierto. It says everything that John the Baptist said about Jesus is correct. Bueno, pues lo que dijo acerca de Jesús So what he said about Jesus es esto que hemos leído aquí. is what we have just read. Dijo de él que Jesús es el Hijo de Dios. So that Jesus is the Son of Jesús es God. el Hijo de Dios. Jesus is the Son of God. Jesucristo, el que vertió su sangre por nosotros, Jesus Christ who shed his blood for us. de lo cual este vino es un tipo, And this wine is a type of that. no era un hombre cualquiera. He was not just any man. Nos han hecho una película por ahí que se llama, lo diré, hace mucho que no veo películas, Espartaco. Y allí vemos como hay infinidad de personas crucificadas. This movie called Spartacus, we see many people that are crucified. No sé si esto se hizo con intención de minimizar la crucifixión de Jesús. I don't know if they did this to try to minimize the crucifixion of Jesus, La forma que los romanos tenían de ejecutar era por medio de la crucifixión. because the way the Romans executed people was through crucifixion. No es algo que lo inventaron con la persona de Cristo, ya lo venían haciendo. They did not invent it for Jesus Christ. This was something Y- that was happening all the Y time. tanto antes de Cristo como después de él crucificaron a infinidad de So personas. before Christ and after Christ, millions Pero- of people were crucified.
como que quieren darnos a entender que todos esos crucificados también sufrieron, igual que Jesús. So we understand then that all those who were crucified also Luego suffered, los not only cristianos tampoco Jesus. no le deis tanta So, esta al asunto porque, bueno, Christians, don't give it uno such más. importance because Jesus was one among many. no, la crucifixión de Jesucristo But, no fue una but, crucifixión let me más. tell you, the crucifixion of Jesus was not one Porque, among many. para empezar, Él era el Hijo de Dios. First of all, Jesus was the Son of God. Él no nació de hombre como nacimos nosotros. He wasn't born from man like you and I were. Él nació de María la He was Virgen born from Virgin Mary y del Espíritu Santo de Dios. and from the Holy Spirit of God. Gabriel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder Gabriel- del Altísimo te cubrirá con su sombra. Gabriel said, the Holy Spirit will come upon you. He will cover you with his shadow. Por tanto, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. And that holy being will be called Son of the Jesucristo Most High. no es un hombre cualquiera. Jesus Christ is not just Él es one el Hijo de Dios. man among Men, many. el He verbo is eterno the Son of hecho God. carne. The verb, eternal verb made Además, flesh. hay una diferencia también grande y es que cuando Cristo fue crucificado Also, en aquella another cruz, difference, big difference, is that when Jesus was crucified on the no cross, solamente estaba teniendo en su cuerpo los mismos sufrimientos que cualquier otro crucificado, he was not only suffering the same sufferings that any other person that was crucified sin ir suffered. más lejos, con él crucificaron a otros Remember dos. No that estaba even solo. with him, that same day, two more men Pero were él en aquella crucified. cruz estaba llevando un peso espiritual But he on the cross was bearing a spiritual que era burden mucho más grave that was so much que el sufrimiento bigger and físico. deeper than any physical Él suffering. estaba sufriendo allí sobre sí mismo What he el suffered infierno. on himself was hell, Estaba sufriendo el peso y el castigo de todos nuestros pecados. because he took upon himself the burden of all of our sins. Eso no lo sufrió ningún hombre de la película No de Espartaco. other man Ellos that solo was sufrieron crucified suffered El that. sufrimiento físico, que ya es bastante, pero no tiene nada que ver So he did suffer the physical like everybody Con lo else que that was Jesús- crucified, but nothing else con lo que has. Jesús hizo There is no comparison. en aquella cruz What Jesus did on the por cross ti y por mí. for you and for Por me, ti for y por you mí. Bendito sea el nombre del and for Señor. me. El Espíritu Santo nos dé claridad acerca de esto. Lo que Él hizo por gente tan sencilla como tú. What he como did yo. for people like you and for me. Yo sé que me pasa hoy con las citas que me pierdo mucho. Bueno. Bueno. A ver si alguien puede ayudarme en el libro de Colosenses. Vamos al libro de Colosenses. Colossians No sé, donde dice que Él venció a todas las potestades. where it says that he Sí, 14, 2:14. Colosenses 2:14 describe allí lo que Cristo, aparte del sufrimiento It describes natural de la carne, what Jesus did apart from suffering in the flesh, lo que Él estaba haciendo por nosotros what en he esa cruz. was doing when he died on the cross. Dice Colosenses 2:14 que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso no lo hizo ninguno de los que crucificaron los romanos antes y después que Él. You see this verse 14? And nobody did that except Jesus. Eso solo tenía la capacidad de hacerlo Jesucristo, el Only Hijo de Jesus had the Dios. ability to do that. Dice que anuló un acta de decretos que había contra nosotros. He canceled the legal decree that was against ¿Sabes? us. Un acta es cuando un juez levanta un acta A de unos decree, hechos concretos when a judge declares que se nos something imputan that is against y que us, como consecuencia eso puede tener un castigo, mayor o menor. and then there's a punishment
contra cada uno de nosotros against each one of us, había un acta there was a legal que nos era decree contraria, that was porque against allí us, estaban escritas todas nuestras faltas, todas nuestras iniquidades, because todos all our nuestros pecados faults, our en ese mistakes, acta. our sins were written on that note, Y ese acta nos era contraria. and that decree was Y ese against acta us. era el documento de nuestra condenación. And that was the document Pero that decreed that we had to be punished. dice la palabra de Dios que Cristo anuló ese acta. But the Word of God said that Christ Y un canceled acta that decree. redactada por un juez no se puede anular sencillamente rompiéndola. But you see, when the judge writes a decree, you cannot just break Él la it. anuló porque pagó por todo lo que había en ese acta en contra nuestra. Él pagó. But Jesus canceled it because he paid for it. Y debido a eso la justicia de Dios quedó satisfecha. And because he paid for it, the justice of God was Y Él pudo satisfied. quitar de en medio ese acta que nos era contraria. And he was able to remove that Y was la clavó en la opposing cruz. us. And he Vemos, la cruz de took Jesús it to the cross. no era como la cruz de cualquier otro crucificado, ni muchísimo menos. See, the cross of Jesus was not like any other Juan cross. dice que What Jesús Jesus era el Hijo de did, Dios. we have read that he was the Son Dice of allí en el God. capítulo 20 del Evangelio de Juan, creo que es, dice por allí, si se John hubiesen chapter escrito 20. todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros que se habrían de escribir, John no 21. cabrían en todo el mundo. It says, if many things Jesus did, if they should all be recorded, Pero dice, they would not be contained in all the word of the dice, books pero of estas the world. que se han escrito, But these that se have han been escrito written, para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, these have been written so that you believe that Y Jesus para is que the Son of creyendo God, and that believing tengáis vida en su you may nombre. have life in His Jesucristo es name. el Hijo de Dios. Jesus is the Son of God. Él dijo también que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He said that Jesus is the Son Es- of God, the Lamb Es lo que of venimos God that comentando. removes the sin of the world, Él takes fue away. el que quitó el pecado, He took away sin. definitivamente, He definitely did that. de todos aquellos. He took away que sin ponen of su all confianza en those Él. that put their faith in Him. Aquí utiliza la palabra el pecado de todo el mundo, se puede entender que es el pecado de todo el mundo. No es así, la palabra mundo se utiliza de muchas maneras en la Biblia. Now, ¿eh? when we read that He took away the sin of all the world, we're not referring to everyone in the world. Cuando él predicaba decía, mira, el mundo entero se va tras él. No, no se iba el mundo entero detrás de For él. example, we Es use una forma de the expresarse. word world as an expression. When He said all the world goes after you, not all the Él world murió were por going los after pecados de Him. todo el mundo. En realidad él murió por los pecados. En potencia su sacrificio vale para todo el mundo, pero solo será efectivo para aquellos que creen en When I'm él. saying that He died for the sins of the world, Para ti si it's eres un only creyente effective to those who believe in y Him. para mí. And it's you and I are one of Y este es el those. tipo de todo eso que tenemos aquí en esta And mañana. this that we're going to celebrate is the type. Y de esto vamos a participar. And we're going to participate of ¿Qué that. precisas para participar de esta Now, mesa? what do you need to be able to participate? Creer en Cristo Jesús. You need to believe in Christ Jesus. No se te pide otra cosa. You're not asked anything else. Dice Pedro que él llevó en su cuerpo, sobre el madero, todos nuestros pecados. Peter says that he bore on his body all our Dice sins. Pablo que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor Paul says that if you confess with your mouth that Jesus is the Lord, y creyeres en tu corazón que And Dios lo levantó de los you muertos, believe in your heart that God raised him from the dead, serás salvo. you will be saved. Nos dicen que para ser salvo tienes que levantar la mano en la iglesia cuando el pastor hace el llamado And we think that to be saved, we have to raise our hands when the pastor y says so, cambiar la conducta según la norma estricta de cada iglesia. and to change our behavior according to the strict rules of every church. Pero eso no es lo que dice la Escritura. But that's not what the word Eso es says. importante y el Espíritu That is Santo lo hará en important. ti The después. Holy Spirit will do that in you Pero tú after, pasas a ser una persona salva, but you become saved. lo cual quiere decir una persona que ya no tiene ningún acta que le sea contraria And I'm delante de saying Dios. you are a person that has no legal decree against you Pasas a before ser una God persona así cuando confiesas que Jesucristo es el when you Señor y confess that crees en Jesus tu is the corazón Lord and you believe in your heart que Dios lo levantó de los that, muertos. that God raised him from the dead. Vamos a leer algo en 1 de Corintios Now, 11. we need to read Siempre in 1 Corinthians solemos leer 11. allí cuando repartimos la Santa Cena. I like to read this when we partake of the Lord's Supper. He dicho que
Juan el Bautista dijo 3 cosas acerca de Now, I Jesús said that John the Baptist said 3 things about the Lord Jesus, y hemos hablado solamente de 2, and we have only read 2. que Él es el Cordero de He's Dios the Lamb of God, y que Él es el Hijo de that He's Dios. the Son of God. Hay otra, There's one more pero that he vamos a hablar says, de ella después de participar de la, but de we la Santa will Cena. read about that third thing that he said En el after. capítulo 11 de la primera carta de Pablo a So, Corintios, 1 Corinthians 11, el versículo 23 dice, 23, verse 23. dice y el apóstol, porque yo recibí del Señor. Lo recibí del Señor, no de ningún hombre, como explica en otros lugares. Recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esa copa inauguró un nuevo pacto, una nueva alianza, una nueva forma de tratar Dios con los creyentes. See, he started a new covenant with that cup. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Todas las veces que la bebiereis. Every time, he said, do this every time El otro día, that you drink it. terminada la reunión, me preguntó Adriana, que me dijo que alguien, no sé exactamente quién, le había preguntado que si no se celebraba la Santa Cena en esta iglesia. Y me di cuenta de que hacía un tiempo que no la And celebrábamos. somebody asked, don't we celebrate the Last Supper? And I said, oh yeah, it's been a Y long dije, pues time. mira, el domingo, And I sin thought, ir más lejos, hey, la vamos a next Sunday preparar. we will do it. En la iglesia donde yo me convertí se celebraba la Now, Santa Cena In the church where I came to the Lord, we celebrated the Holy el primer Supper martes de cada mes, every Tuesday of, o sea, una vez al every mes. first Tuesday of the Hay month. iglesias que la celebran una vez cada 15 Some días churches celebrate every 15 y days. seguramente hay iglesias que la celebran todas las semanas. Some churches celebrate every Bueno, week. el Señor dice, Now the Lord says, haced esto Do todas this. las veces que la bebiereis en memoria de mí. as often as you drink it, do it in my Dice remembrance. todas las veces. And it says, as O lo often que as you es lo drink mismo, it. hacerlo en memoria de mí siempre que lo hagáis. It says, every time you do it in my Pero no remembrance. establece. But there's no, Creo que las cosas cuando, the time, sobre todo las the cosas frequency is not established. importantes como es esto, Now I believe that when something is so important as cuando se this, hace demasiado repetitivo, when we do it very, a mí me da la sensación de que frequently, pierde calidad, como se empieza a ser rutinario, I feel rutinario. that it becomes routine. Cuando se distancia un poco más en el tiempo, como que la cosa toma un poco más de peso y I feel that de when we don't solemnidad. do it as frequently, we do it more, Pero eso solemnly. no es nada más que mi opinión. but that's my opinion. Puedo estar equivocado. I may be De cualquier manera, mistaken. sí que me parece que esta vez me he descuidado un poco. So, but I do recognize that it has been a long time. Así que todas las veces que coméis este pan y bebiereis esta copa, todas las veces, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mira, es un mandato de anunciar por medio de estos tipos su muerte y los beneficios que hemos Now, recibido this is a por type- su muerte. This is a way of announcing his death and the benefits that we've received through his Y death. dice que lo hagamos hasta que Él venga. And it says, do this until I come again. Y eso haremos And that's what we will do. en su nombre. In Bendito his sea su name. nombre. Hay otra cosa, ahora antes de participar del pan y del vino, There's something else apart from the wine and the bread. bueno, esto es mosto, This is not wine, this is grape pero que juice. no tengáis ningún problema. I pray you don't Yo care. pondría aquí I would- vino sin ningún cargo de I conciencia. would put wine, A veces hay disputas por ahí, que si but there vino, are que si arguments in mosto, the que si churches historias. whether we should drink wine Cuando el or just diablo grape no tiene juice. nada que hacer, mata moscas con el rabo. Bueno, en esta Silly ocasión arguments. es mosto y valdría perfectamente igual So, vino we're como tipo drinking, de la sangre de nuestro grape Señor. juice, we could drink wine. It represents. Antes de participar, quería
hacer un comentario también. So before we participate, I'd like to Porque say something else. hemos hablado la semana pasada acerca de la resurrección de los muertos, Because we have read about the resurrection. Remember last acerca Sunday de- about resurrection of the de dead? las personas que mueren en Cristo o sin Cristo. And about the people that live in Christ or live or die without Christ. Y el martes Die. en la reunión de oración surgió una pregunta. And on Tuesday, there was a question that was Como asked. que nos chocaba un poco que Dios, nuestro Señor, un Dios amoroso, pudiese de alguna forma consentir que ciertas personas que a nosotros nos parecen buenas y probablemente en lo social, en lo humano sean How buenas, shocking it is to us that some people that we consider good, aunque Dios tiene la vista muy fina y nos dice que delante de Él no hay justo ni aun uno. although God says that nobody is good. Es como que nos choca un poco. But it shocks us to Yo, mi think, cuñado, my brother-in-law, siempre saco la palabra cuñado, ¿no? Pero I always los say cuñados brother-in-law. siempre son un poco así, ¿no? because we always Y- have arguments with the Como brothers-in-law. decía mi padre, él tenía un dicho cuando hablaba de alguien que no le caía bien, decía, fulanito de tal que el diablo bien atizonado le tenga. O sea, como que ya había partido, decía que le tenga allí bien churrascado en el infierno. Se conoce que no le caía muy bien, está claro. Pero, decime, estas personas que vayan a terminar, But we think, oh, these people, como leíamos el domingo, en el lago to de think fuego. that they will end in the lake of fire. En el lago de fuego In the lake of será fire echado el diablo y sus ángeles. is where the devil and his angels Porque will go. para él fue preparado, que Because fue el it primero was que se prepared for reveló. him, for the devil and Pero his luego angels. dice la Biblia que allí será echada también la muerte. But the Bible says that death will be thrown into that lake of Veíamos fire, que eso era la muerte de la muerte. which is the death of death. Y en el lago de fuego serán echados también todos aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida And del we Cordero. read that in the lake of fire will everyone that is not written in the book of life Yo will go creo que there. Dios es justo. I believe that God Si, is just. si dudamos de eso, aunque a veces la mente nos hace trastadas, Now, if we doubt his righteousness, his justice, no podemos dudar we cannot doubt his justice. de que Dios es justo. We know that he Porque is just. si no, en consecuencia tendríamos que cerrar y marcharnos a hacer otra cosa. If Él es if we justo. doubt him, we would have to just go Y away. lo que Él termine o determine para unos o para otros entrará siempre dentro de su justicia, de su santidad y de su amor. And whatever he determines for every person will be just. Que mi mente o mi corazón se levanten una mañana con ciertos pensamientos So my o mind, my ciertos heart sentimientos, may start doubting and mi questioning problema. and wondering. pero That is my problem. eso no alterará nunca la santidad, el amor y la justicia de Dios. But that will not alter the justice of God and his Ahora, love. hay gente que dice, Some ¿qué people clase de say, Dios es ese que vosotros tenéis que está enviando a la gente al infierno? what God you say you have that is sending people to Dice, mira, hell? Dios no envía a nadie al infierno. Well, God doesn't send anybody to hell. La gente se va al infierno solita, People go to hell by themselves. ellos solos. Lo que On Dios their ha hecho own. What God ha has sido done, clavar una cruz en el camino de descenso para que se agarren a ella. he has planted that cross Es así. so people would grab Les ha onto provisto that salvación cross. en Cristo. He has provided a La raza salvation. humana entera está muerta en The Adán. whole human race is dead in Adam. Lo dice la Biblia. The Bible En says Adán so. todos mueren. And Adam all die. Mira, como decía un pastor con mucha razón, no somos pecadores porque pecamos, Now, you see, a pastor said, we're not sinners because we sin, sino que pecamos We porque sin somos pecadores. because we are sinners. Nacemos pecadores We're born sinners porque traemos ya el pecado de Adán. because we bring the sin of Un niño Adam. recién nacido cuando nace ya ha nacido pecador. A little baby, when he's born a sinner. Ahora bien, y estará la cuestión Now que quería listen. tratar. A un niño Now, a little boy no se le imputa el pecado. is not condemned as, sin is not, he's not condemned El as niño sinful. tiene que crecer, The child has to grow up, tomar uso de razón be mature. y rechazar o aceptar la oferta de salvación que se le hace en Cristo. He has to be able to reject or accept the offering of the Ya, pero ¿y sacrifice qué of pasa Christ. con los que mueren incluso en el vientre de su madre? So what happens with the babies that are born, O even recién unborn babies nacidos. or infants, O niñitos con poca edad, 3, 4, 5 años y 3, mueren. 4, 5 years old and die? Os contaba que suelo llevar a mis nietas al colegio por la mañana y Remember veo allí once I filas de told you niños
how when I take my granddaughters to school, I see so many children. Y me duele el corazón de It pensar que pains me esos to niños think that pudieran those children could perderse. ever be lost. Podrán perderse cuando sean adultos y si They won't se be vuelven able to get rebeldes lost y rechazan la salvación de Dios. When they're adults and they reject the salvation Pero of God. mientras sean niños, todavía no. As long as they're children, they Jesús won't dijo get que de lost. los niños Jesus es el said, reino de los The cielos. kingdom of God is of the Y no children. solamente dijo eso, sino que dijo también que si no nos volvemos como ellos, no vamos a entrar al He reino de even los said that cielos. if we don't become like children, Luego, we won't receive the Ellos kingdom. están en un punto de seguridad. So the children are secure. Y hay otra cosa muy profunda And something que else. leí de un pastor. Y él decía que todos los niños que mueren de bebés o de muy chiquitines, Says that every child that dies, él decía que todos ellos all of them han sido predestinados por Dios have been predestined by God para salvación. for salvation. Que ni siquiera un niño que muere That not one single child that is irá dead al infierno. shall go to hell. Porque Dios no permite que muera absolutamente ningún niño que no haya sido predestinado por Él para salvación. Because Eso he es will muy not profundo. Eso allow es muy any profundo. child to die that is not Pero predestined for A mi salvation. espíritu le cae bien. That Y my spirit has received El that Espíritu Santo well, me confirma. and the Holy Spirit has Y confirmed podemos darnos this. cuenta de la misericordia y la bondad y el amor de Dios. And we can Ahora, hermanos míos, understand the reality of the love of God. los que estamos aquí somos adultos. Now, us who are adults, Si estamos en Cristo, if we are in Christ, tranquilidad total y absoluta. let us be calm. Que nadie te engañe. Nobody be afraid. La guerra ha terminado. The war is over. ¿Oíste eso? Have you heard this? La guerra The war ha terminado. is over. Parece que algunas iglesias las tienen Some churches are en batalla continua contra no sé qué. having people in the battle La guerra constantly. terminó. Hey, the war Dicen is que la over. Primera Guerra Mundial terminó y había un soldado que estaba allí en la trinchera guardando su lugar. There's a story, and this is a real story, that when Con this tensión, soldier, pensando que el enemigo podía matarlo con la tensión que produce el estar en guerra. the Second World War had finished, but he didn't know, and he was Y at his post. Alguien pasó y le dijo, oye, la guerra ha terminado. Somebody came and said, hey, the war is over. Y él no lo creía. But he could not believe seguía allí en it. su And he puesto, still en remained tensión. in his post Y in tuvieron que traerle tension. un periódico y mostrarle had que to la bring guerra him había terminado. A newspaper for him to believe the news that, Salió de la trinchera en paz y se fue a su casa. and then he left his post and he went home. Mira, mi hermano, por si alguien tiene duda, So if anyone is doubting, aquí hay un periódico que nos dice que la guerra there's a newspaper here that is saying to us ha terminado. that the war is over. Él quitó de en medio el acta que no será He contraria. has canceled the legal decree that was Si against estás en us. Cristo, If you are in Christ, espera su venida tranquilo. you can expect a wait for his Y estate coming en paz. in calm, and you can be in Pero peace. si no estás en Cristo, Now, if you're not in Christ, no dejes pasar ni tan siquiera esta mañana don't allow this morning to esta pass by. oportunidad. This No is voy your a pedirte que opportunity. levantes la mano, I won't even tell ni you to confrontarte raise delante de nadie. your hand. I will not confront Es you. una cosa entre tú y el Señor. This is between you and God. Acéptale como tu Señor. Accept the Lord as Reconoce que Jesucristo es el Señor. your Lord. Jesus Y cree Christ en tu corazón is que the Lord, Dios le and levantó de los muertos. believe in your heart that Jesus Y la was Escritura te raised dice from que the dead. serás salvo. And Scripture says that you will be saved. La Biblia, como leíamos el otro día, dice que bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. The Bible says that blessed are those who take part in the first La primera resurrection. resurrección será el día que Cristo vuelva. Los The muertos en first Cristo resurrection is resucitarán primero. the day that Christ Felices comes back, and the resurrected Los que people will tienen parte en resurrect. esa resurrección. Happy are Porque la those, segunda muerte, because the second death, que es el lago de fuego, which is the lake of no fire, tendrá potestad sobre ellos. will have no power over Luego them. ya mira, ya de adultos es otra historia a lo que ocurre con los niños. Ahora yo puedo ir por las mañanas con las crías y mirar toda aquella fila de niños y decir, de momento, ¿estáis seguros? So Pero- when I take my granddaughters to school, I look at all the kids and I say, well, Pero qué you're safe right importante es now. que según vais creciendo haya alguien que os predique el Evangelio de Dios con denuedo, con autoridad y con poder en el Espíritu Santo. Qué But importante how es. important it is Mira, for somebody to come no quiero and preach haceros to de them the menos gospel. a ninguno porque
más de uno estáis en mi corazón en este sentido. Pero quiero mencionar esta mañana a José. Yo creo que tenemos un predicador grande de parte de I Dios. want to mention Hay Jose. más I believe aquí. he's a Hay preacher of más God. aquí. There are more preachers of God Siempre here. lo he dicho de atrás. I've Yo sé always said quiénes it. son. I know who they are. Él ya que pasó But I y want to nos say ha that today. compartido. I want to say it. Yo hablé ya con él en ese sentido. And I've spoken to him about Necesitamos this. gente que We need predique el Evangelio people that con poder, preach con the convencimiento gospel en el Espíritu with Santo. power, with knowledge, with the Holy Porque esos Spirit. niños se harán mayores y si no hay Because quien les the predique kids para que will se grow salven, up sí and- se irán al And infierno. if nobody preaches to them, they will end up in hell. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a ponernos en pie un momento. Let us stand up then. Vamos a orar y vamos a participar de la Santa Cena y luego aún vamos a tomar unos minutos para ver qué es esa tercera cosa que Juan dijo de Jesús. Hay salud en la cena del Señor, en participar del There's pan y del health vino. in participating Hay of salud. the Lord's Bendito Supper. sea el nombre There's del Señor. health. Amen. No sé si creer que hasta el punto de que cuanto más participemos de ella, más salud tendremos, porque ya sería una cuestión de echar en el tragaperras y sacar el producto y ya me parece un I don't poco... think that it Pero- has to do with the more you partake, the healthier you are. Pero hay It's salud. not that, but there is health. En este pan y en este vino. In this Salud bread and- para nuestro cuerpo It's también. health for our body. Algunos se nos dice ahí que participan de la cena del Señor indignamente y eso hace que muchos estén muertos. We read that some partake in an unworthy manner, and that causes them to be dead. Bueno, podéis sentaros You y please be en seated. estos minutos que tenemos vamos a mirar esta tercera cosa que Juan dijo Now, de the third Jesús. thing Estábamos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. that John says about Jesus, and we're first chapter of John. Y la tercera cosa que dijo de él está en el capítulo 1, al final del versículo 33. At the end of verse 33, Allí dice, Él os bautizará con Espíritu Santo. he is the one that baptizes you with the Holy Spirit. Juan dice no solamente que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. John not only said that Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world, that he is Sí, the Son of God. Además esto lo repite en los demás evangelios, Marco, Mateo, etc. The rest of the Gospels also repeat what John the Él Baptist dice, said. yo os bautizo con agua, He said, I baptize you with pero water, el que viene después de mí, but who comes after que es me, mayor que the yo, one who comes who is greater than I y am, del cual yo no soy digno ni de desatar las correas de su calzado. I am not worthy of undoing his Dice, sandals. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. He will baptize you in the Holy Spirit and fire. Ahora, yo me pregunto por qué la Iglesia, al menos en términos generales, en teoría, no sé, luego ya en la práctica, Dios sabe el corazón de cada uno, admite que Jesucristo es el Hijo de Dios, I don't know why the church admits that Jesus Christ Lo is the cree. one is the Son of God. cree believes que it. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, The church believes that he is the Lamb of God who takes away the sin of the pero world. yo digo, ¿y qué hay de aquello de que Él nos bautizará con Espíritu Santo y But fuego? what about he's the one that baptizes us with the Holy Spirit? Teníamos un hermano, We had a brother. no importa mencionarle porque le quiero y además lo que dijo me parece correcto, I love him and se I know llama that- Oscar. And what he said was correct. Le veo a menudo y me alegra tremendamente saber que aún está peleando y I see predicando el him Evangelio del frequently and Señor. he's preaching the gospel too. Y él solía decir, And la he used to Iglesia no puede funcionar bien de una forma, ¿cómo se dice, Dani? ¿Bifásica? Monofásica y bifásica. Él decía, bifásica no, en la fuerza de dos fases no, la Iglesia tiene que ser trifásica. He said, this is electricity vocabulary. The church has to function with Yo tengo una máquina que Trifasic creo que es trifásica, electricity. la luz allí es monofásica o no sé qué Because historia, y there's- me tuvieron que colocar un aparato para que lo transformase aquello a trifásico y la máquina tuviese potencia. Jesucristo es el Hijo de Dios y el que quita el Jesus is pecado the del Son of mundo, God, pero es también the el Lamb que of God who bautiza takes con away el Espíritu Santo. the sin of the world, and he's the Y si one la that Iglesia no baptizes with the Holy funciona Spirit. And en if, estas tres fases, no if the church is funciona. not working with these
three truths, it's No sé not si te working. gustan los coches. I don't know if you like cars. Hay coches que son maravillosos. Some cars are Pues hay un wonderful. Lamborghini amarillo o un Ferrari rojo, fantástico. Vale, ¿tú sabes lo que es ese coche sin gasolina? You know what those big Nada. cars are without gasoline? Nada. They're nothing. Nada. Solamente algo hermoso de They are contemplar y le beautiful das la to vuelta y lo miras por contemplate. dentro y You abres can la look at puerta y la inside vuelves a and sit cerrar y down subes and- al volante. No And se feel mueve. it, but it won't move. Con la iglesia es igual. It's the same with the church. La iglesia necesita la fuerza, el poder del Espíritu Santo de Dios. The church needs the strength and the Estamos power of the Holy Spirit of God. insistiendo un poco últimamente en esto. And lately we are insisting on this. Dice Juan, del cual se ha dicho que no hizo él señales, pero todo lo que dijo de Jesús será verdad. Juan dice, él os bautizará con Espíritu Santo John said, y fuego. He will baptize you with the Holy Spirit and Siempre fire. digo y lo diré siempre que la iglesia sin el bautismo del Espíritu Santo es una comunidad de vecinos. I always say that Lo siento, the church es without así. the Holy Spirit ¿Has is estado en alguna comunidad is de like a vecinos? community center. Te Have you llaman ever porque been hay que arreglar no sé qué cuestión en el portal. this owners association, homeowners Allí sale de association? todo. And El uno que dice, el otro que they tal, el get otro together and they complain about this que and jamás ha that. They sido protagonista argue en su vida y quiere ser protagonista en la reunión de vecinos, saca textos que ni vienen a in cuento. the meetings of the Esto pasa en la iglesia homeowners. cuando el Espíritu Santo no está. And this is what the church is if the Holy Spirit is not. Ahora cuando el Espíritu Santo ha bautizado But when a the Holy los Spirit has miembros de la iglesia, baptized the members of the church, aquello va como un engranaje that perfecto. starts flowing. No hay roces, It no hay works problemas, el without Espíritu Santo arguments, without lo gobierna, problems. lo dirige todo. Holy Spirit is ruling over everything. Muchas veces decimos que para llevar adelante una empresa no hace falta el Espíritu Santo, Many times we say for a company to work, we don't pero need the para Holy llevar adelante a la Spirit. iglesia sí. But for the church to work, we do need the Holy Spirit. Dice, no nos vamos a detener mucho, pero dice ayer en el capítulo 4 de Lucas que And Jesús in Luke mismo chapter 4, fue lleno del Espíritu Santo. we read that Jesus himself was filled Juan with the Holy bautizó a Spirit. Jesús en el Jordán, John baptized Jesus on the luego el Jordan. cielo se abrió The heaven was open, y el Espíritu Santo descendió sobre él en and forma de the paloma. Holy Spirit descended upon him. Y pues lo voy a leer directamente en el capítulo 4 de Lucas. Lucas 4, versículo 1, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí el diablo lo tentó y tal. Y en el 4:14 dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Verse 14, Jesus went back full of the power of the Holy Spirit. Muchas veces digo, si Jesús tuvo que ser bautizado él mismo en el Espíritu Many Santo, times I say, if Jesus himself had to be baptized with the Holy Spirit, ¿qué nos hace pensar que cualquiera de nosotros no lo necesita? why would we ever think that we don't need that? ¿Sabes que Jesús todo lo que hizo, la resurrección de muertos, la sanidad de los enfermos, todo lo que él hizo, lo hizo como hombre? You see, what Jesus did, everything that he did as a man. Algunos dicen, nunca podremos hacer eso porque eso solo lo pudo hacer Jesucristo porque él era Dios. Eso no es verdad. Now people say we could never be like Jesus in the world because everything that he did as God. En el Well, libro that is de not Filipenses se true. nos dice que Philippians, we aunque read él realmente era Dios, that even though he was pero él God, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, he did not take hold of that. tomando forma de siervo. And it's like he Tomando undressed forma de himself hombre. of his Y divinity. todo lo que realizó and aquí en la tierra, he became lo hizo like como a man. hombre. And what he did, como hombre lleno he del did Espíritu as a Santo. man filled with the Si tú Holy te Spirit. fijas, Jesús dice ahí Lucas que cuando él comenzó su ministerio era como de 30 años. Antes de eso él no hizo nada. Nada. Now, Jesus Nada. initiated his Nada. ministry when he was 30. He didn't do anything before Aparte de that. ayudarle a su padre a arreglar alguna Except silla o he alguna mesa helped his según su father in oficio the y tal. carpentry shop. Jesús no comenzó su ministerio hasta que no fue lleno del Espíritu Jesus Santo. did not start his ministry until he was filled ¿Por with qué? the Holy Spirit. Now, Porque me pregunto yo, la iglesia piensa que todo lo que necesitamos es formarnos como pastores con 4 años de seminario y sacar un título.
Y ya eso es suficiente para llevar adelante una I wonder iglesia. why people think that just to be a pastor or to lead a church, you just need to go to the Bible's Aunque una Institute persona for 4 years and learn the Bible. Estuviese 100 años You estudiando could en un be seminario, studying in the seminary for 100 years. jamás llegaría nunca a tener la sabiduría que tuvo Cristo Jesús. You would never have the wisdom that Christ Jesus had. Sin embargo, además de eso, él necesitó ser lleno del Espíritu Santo. But Jesus himself had to be filled with the Holy Y a partir de Spirit. ahí And from then on, comenzó su ministerio. he started his ministry. No hay sustituto para el Espíritu There is Santo. no substitute, no replacement for the Holy Spirit. Ninguna cosa puede sustituir al Espíritu Santo. Nothing can replace the Holy Ni Spirit. la sabiduría de las escuelas, Not the wisdom of schools, ni el dinero. not money. ¿Cuántas cosas se pueden hacer con dinero? And how many things can we do Tener with money? grandes iglesias, We can have big bien churches, alfombradas, con butacas maravillosas, well furnished, aparatos with para- wonderful seats and equipment. Eso puede ocupar su lugar, no tiene por qué ser That malo. has a place in Pero the church and it's good. el Espíritu Santo es insustituible. But the Holy Spirit is Mira, unreplaceable. las personas pueden entrar en una iglesia como la que estoy describiendo y salir exactamente igual que entraron. Because people can come to church and leave the same way Esta that they mañana came hablaba in. Dani de cargas, de cuestiones que están a veces sobre nuestra vida y se mantienen allí y se mantienen y se aferran y se agarran a nosotros. And this morning, Danny was talking about burdens that we carry Hay and that we have been carrying for very long. Infinidad de personas que necesitan liberación. And so many people need Hay freedom, cristianos, hay liberation. creyentes que necesitan liberación Christians that need to be free, porque aún tienen made ataduras free, internas. because they still have Ellos son los primeros que no internal quisieran ties. tenerlas, pero aún las tienen y los dominan. People wish they didn't Y have te those ties, aseguro but que they ninguna have and iglesia they're con ninguno de los dominated medios by them. que quieras puede arrancar a esa persona de sus ataduras. And you know, no church can make the person Solamente be free of his El Espíritu ties Santo puede hacerlo. except the Holy Spirit. Ayer me hablaba Dani de una persona y le dije en broma, yo creo que con esta persona lo tiene difícil hasta el Espíritu Santo. Bueno, fue una broma de mal gusto, no tenía que haber dicho eso, porque para el Espíritu Santo no hay nada difícil. Pero bueno, nos da a entender esto, solo el Espíritu Santo puede romper las cadenas, solo. Only the Holy Spirit can break the chains. Only Him. Es imprescindible, He is essential. es insustituible. He's unreplaceable. Sin el Espíritu Santo de Dios, Without the Holy Spirit of God, solamente hay teoría. there's only theory. Me hablaban hace años, yo nací en una iglesia pentecostal hace 44 Now, años. I was born again in a Pentecostal church more than 40 years ago. Y al principio cuando tú naces de nuevo, eres un poco ingenuo, pero bendita ingenuidad. And first, when you're born again, you're a bit innocent and blessed vienes- innocence. Con todo el corazón. Y recuerdo que había personas que tenías que verlas orar, ¿eh? And there were people that you should hear Bueno, them yo me pray. quedaba impresionado. I was Yo so decía, impressed by them. qué altura, qué Such espiritualidad. highness, ¿Cómo such me gustaría ser así? spirituality. I would Luego love me to be cogía that un way. hermano veterano aparte y me decía, tú tranquilo, que esto es lo que hay detrás. No es que sea una cosa de condenación ni de sacar trapos sucios, no, es la realidad. Para que yo tampoco no me llame a engaño, me decía, tranquilo. Pero ¿cómo puede ser, hermano? De la forma que ora. Y decía, And they would tell me, No sé si- don't be impressed by them seguramente because que I mean, más de uno os don't be identificáis con impressed esto. by them. And you Que know, habéis visto unas alturas and you have espirituales seen en algunas personas que te people has that sentido seem casi to be so mundano al spiritual, lado de ella. and you feel so Y small luego cuando besides them. por distintas circunstancias But te then enteras de lo life que hay happens, detrás, and you, dices, pero qué or you juego want- es este, or you come to know pero what, qué teatro what es este. in Con their razón life, and you dicen say algunos it que was acting. después de la política donde más teatro se hace es en la iglesia. Es verdad, pero confío en Dios con todo mi corazón que no en esta iglesia. I pray that there is no Bendito sea acting el in nombre this del Señor. church. No podría yo decir con verdad de ninguno de vosotros que I- me parece que estáis haciendo I teatro. believe from Gracias a all of Dios you por eso. that none of, Pero, I mean, I don't believe that any of you are acting. I pero know, esto va así. Sin el Espíritu Santo but without the Holy Spirit, solo hay teoría. there's only theory, Teoría, apariencia. Pero cuando el appearance. Espíritu Santo de verdad está, But when the Holy Spirit really is, hay realidad.
there is reality. y hay poder. And there's power. Poder, bendito sea el nombre del There Señor. is power. Jesús dijo, recibiréis poder Jesus said you will receive cuando haya venido power sobre vosotros when the y no Holy, antes. when El Espíritu the Santo. Holy Spirit comes upon ¿Por qué? you. Yo digo, ¿por qué? Pensarán algunos que, bueno, es opcional. El Espíritu Santo no es opcional. Some people believe es the Holy opcional. Spirit is an option, and He's never an ¿Es option. opcional la remisión de los pecados? No. Is remission of sin an option? It isn't. ¿Es opcional creer con nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios? No, no es Is it an opcional. option to believe that Jesus Christ is the Son of God? ¿Por It qué ha de isn't. ser opcional Why would el ser llenos del Espíritu Santo? receiving the Holy Spirit be No es optional? opcional, es imprescindible. It's not optional, it is essential. Sin el Espíritu Santo Without the Holy Spirit, puede haber palabrerío, you can have big words. puede haber repetición de versículos y de doctrinas You aprendidas. can't repeat verses, you can learn doctrine, Y de hecho lo hay. and Pero, this happens. pero nunca, sin el Espíritu Santo, nunca habrá testimonio. But there will never be testimony. ¿Sabes lo que es testimonio? And you know what testimony is? Muchos dicen, o al menos cuando yo era joven y andaba con los jóvenes de la iglesia a la calle a repartir tratados, When I was young, I would go to the street and share tracts. decíamos, el sábado salimos a tal lugar a dar testimonio. We would say, let's go to this place and give testimony. Dar testimonio era repartir Or tratados a la witness. gente To witness, we thought to witness was y to, hablarles con un megáfono que se llevaba mucho to entonces. speak on the loudspeakers and Pero eso no es give out dar tracts. testimonio. But that's not what to witness means. Eso es dar la vara, perdonarme la That's to expresión. bother people. No siempre, pero muchas Not ocasiones sí. always, but Dar many times. testimonio es cuando Dios habla. You witness when God Si speaks. Dios no habla, And if God doesn't speak, no hay testimonio. there's no witness. Hay palabras. There's no testimony. There's just Ahora, si Dios respalda words. eso, si Dios habla, entonces hay testimonio. But if God is speaking, there is Sin el testimony. Espíritu Santo habrá palabras. Without the Holy Spirit, there Y will be algunos words. saben utilizar muy bien las palabras y expresarse muy bien, tienen tablas y saben desenvolverse. And some people Pero sin el Espíritu Santo know how to express themselves very well. No hay But without the testimonio. Holy Spirit, there is no, No hay testimonio. testimony. estos días atrás repetíamos aquellas palabras de Jesús, me seréis testigos. Remember that we spoke previously about being witness? Cuando Jesus haya said, "You will be venido my sobre witness." vosotros el Espíritu Santo y no antes. When the Holy Spirit has come upon you, Me no- seréis you testigos. will be my witness. Y ya comentábamos estos días lo que es un testigo. Un testigo es alguien que ha visto algo. And a witness is somebody that has seen something. No alguien que repite como un papagayo palabras que aprendió en la escuela dominical o en su Biblia. No, no. Un testigo es alguien que ha visto. But a witness is somebody that has seen Decíamos something. también que Jesús nunca dijo, me seréis sermoneadores. And we've said many times that Jesus never said you will be preachers or Pul- sermon givers, pulpiteros. Qué fea esa pulpit, palabra, ¿que sí? pulpit people. La descubrí hace poco leyendo un libro. Decía un pastor, un buen pastor, decía que en estos tiempos hay muchos pulpiteros. A pastor Yo dije, said qué that there are bien many describe pulpit esto people. tantas cosas como nos encontramos en el día de hoy. Pulpiteros. Pero Jesús dijo, no, pulpiteros no. Ni sermoneadores tampoco. A veces le digo a mi esposa, yo podría estar toda la semana metido allí en mi cuarto trazando un sermón para el domingo. Y seguramente llegaría a cocerlo tanto que no dejaría ni un germen de vida en él y os mataría el domingo por la mañana. I think that if I spent my week preparing the sermon all throughout the week, it would be lifeless. Se trata de ser testigo, It's about being a witness. de hablar lo que uno ha To visto, speak about what de you have hablar lo que el seen. Espíritu Santo To speak about what the Holy le ha Spirit mostrado a uno. has shown a person. Jesús dijo, Jesus said, mira que es un tema tan amplio que lo estamos pasando un poquito así por encima. En Juan 16:7 Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. John 16:7, he said, it's convenient to you that I go away. Dijo eso, que era conveniente que Él se Jesus said, it fuese. is convenient Hace to you. 2000 años que el Señor se fue. 2,000 years ago, Pero the Lord imagínate left. que a ti te hubiese tocado vivir con Él. But No imagine sé that si you eres have capaz de lived with imaginar him. eso. I don't know if you can imagine that.
Mi madre siempre decía, qué envidia de aquellos apóstoles que anduvieron con él, a su lado, My que mother durmieron con él, Always said, I envy the apostles that were with que him, comieron con él, slept with him, que le ate vieron with them, realizar with los him. milagros poderosos que realizó Those people that saw que- him perform y those que le miracles. escucharon hablar como jamás hombre alguno ha hablado. And all those people, I envy those people that Y heard him mi preach. madre decía, qué envidia de estos So my hombres. mom used to say, I envy Yo them. digo, no. And No I es would say así, to her, ma. no, Mom. No es así. No. Porque Jesús dijo, es mejor para vosotros que yo me vaya. Because Jesus said, it is better for ¿Qué- you that I go away. ¿Qué si no significa esa palabra os conviene? Because what does convenient mean? Que es mejor para ti que yo It me means vaya. that it is better. Es decir, vamos, estar con Jesús 3 años. So but imagine lo being que- with Jesus for 3 years. Cosas en las cuales, como dice la Escritura, anhelan mirar los ángeles. To see things that angels long Y de to pronto see. que Jesús te diga, me voy, porque es mejor para vosotros. And then Jesus que yo comes me and says, vaya. I'm leaving because it's better for you. Eso yo, a mi manera de ver, es imposible de entender. I would think that Yo that diría is no. impossible to understand. No hay nada mejor que tú. And I would say there is nothing No better me than puede you. convenir que tú te vayas, porque cannot be el hecho more de que tú te vayas convenient. es lo peor que a mí me puede ocurrir. You leaving is the worst thing that could happen to Él me. dijo, no, But Jesus said, no, te conviene que yo me it vaya, is convenient porque si for yo me you that I voy, leave. Because if I don't te leave, enviaré al or Consolador. if I leave, I will send Te the enviaré al Comforter. Espíritu Santo. I will send you the Holy Spirit. Si no me fuere, no. If I Pero don't si go me away, he fuere, won't os lo come. enviaré. But if I go away, he will Luego, come. es mejor que me vaya. So it is better. Está diciendo el Señor que el Espíritu Santo The Lord is saying that the Holy Dentro Spirit de in nosotros us es mejor is better que Cristo than Christ a nuestro lado. by our s- No he inventado nada. Esto By es our lo que side. está escrito aquí desde hace 2000 años. Os conviene que yo It me is vaya. convenient for you that I go. Es mejor tener el Espíritu Santo, que no es otra cosa que mi Espíritu, dentro de vosotros, It is better to have the Holy Spirit in us que tenerme a vuestro lado. than have Christ next to us. Vamos a prisa. El Espíritu Santo, que algunos dicen, bueno, fue para aquellos tiempos, para que se diesen aquellos milagros, aquellas Some people say, but the maravillas, Holy Spirit was for those times la so gente that se enterase bien de people would que really know that, este realmente era el Hijo de that Dios, he was the Son of God. echar a andar el cristianismo. It was to start Pero to start ahora- Christianity, Ahora ya no es necesario. but now it is not necessary Ahora anymore ya tenemos las escuelas because we have y la schools sabiduría del mundo. and we have the wisdom Ah, of the tenemos que world. ser tan fanáticos con esto. We No. mustn't be so fanatic. En el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, Acts chapter 2, en el versículo 39, verse 39. allí está hablando Pedro después de Pentecostés, después de haber recibido el Peter Espíritu talks Santo. right after receiving the Holy Y le Spirit. dice a la gente, para vosotros es la promesa del Espíritu Santo. For the promise of the Holy Spirit is for you. Es de esto de lo que estamos hablando. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Más aún, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Para la promesa del Espíritu Santo The promise of the es Holy para Spirit todos is cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. ¿Te ha For as llamado el many Señor? as the Lord invites. Has the Lord ¿Te ha invited you? llamado a Has ti He el Señor? called you? Mira que estás viviendo ya 2000 años más tarde de esto. And this is 2,000 years after Pero la this. promesa no se quedó allí. But the promise was Dice not. que es para todos for cuantos el those Señor people. nuestro Dios llamare. But the promise is for as many as the Lord calls. A mí me llamó. He called me. Me tenía igual que a ti predestinado desde antes de la I fundación was del mundo y puesto predestined en before the Cristo. foundation of Christ, and Desde placed su in punto de Christ. vista. Pero a mí me llamó en el año 1977. ¿Sole? Y 7. I was called Y siete. in the year 1977. El arca de Noé acababa de posarse sobre el Ararat, 1977. Y yo no le buscaba. And I wasn't seeking Yo God. estaba a mis cosas. I was doing my things. Pero él me llamó. But he called me. Mandó un pastor pentecostal por allí. He sent a Pentecostal pastor over there. Un día entré en su iglesia, una iglesia pequeñita allí en mi One day I barrio. went Habían into hecho his una iglesia de church. un chamizo allí, con una cruz en el púlpito. It was a shed almost. Y yo me apoyo así en la puerta, así. And Todos I estaban leaned sentaditos, on- I formales. I Estaba remained apoyado así en la puerta. standing up
Era el más listo de la because clase. I was proud and A los arrogant. 5 minutos de oír a este hombre, But 5 minutes Estaba hearing that sentadito man, allí, I sat down, calladito quiet y prudente, and y prudent. tocado por el Espíritu I was Santo. touched by the Holy El Spirit. Señor me llamó, The Lord called me. me llamó. The Lord called Y aquel me. día And that day, cambió mi vida My life para changed siempre. forever. Muchas cosas tuvieron que ir pasando. Many things Muchas had cosas to tuvieron que happen. ir perfeccionándose. Many things Pero had aquel to día be Dios en perfectioned. su misericordia me agarró. but that day God took hold of me. La Biblia dice que la promesa del Espíritu Santo es para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. The Bible says the promises for all ¿Te ha those that the llamado a Lord ti? calls. La Has promesa God del called Espíritu you? Santo es para ti. Well, the promise of the Y Holy no es Spirit is for you. opcional. It's not an No, option. no es opcional, It's es not an option. imprescindible. It is essential. Bueno, no podemos ir mucho más adelante, son las 2, solamente decir que espero que no sea con ninguno de nosotros así, pero a mí me parece que el impedimento o uno de los impedimentos más grandes No, I believe- para recibir el Espíritu Santo That one of one thing that stops us from receiving the Holy Spirit es el orgullo. is pride. Yo he visto en iglesias, no lo he hecho yo, pero he visto iglesias donde se les ha predicado acerca del Espíritu I've seen Santo. churches where they've been preached about the Holy Spirit. Yo recuerdo a este mismo hermano Oscar, recuerdo a Peter Stott cuando venía de Inglaterra. Tu padre ha predicado sobre el Espíritu Santo. Nunca ha sido cerrado a esta cuestión. Y predicar en la iglesia sobre el Espíritu Santo And to preach in church about the Holy Spirit, y la iglesia con una actitud de but the church had an attitude of not caring. estos pentecostales, These esta gente, Pentecostal people. esto no es para This nosotros. is not for us. Nosotros somos una iglesia We are a church rica, that como is dice en el wealthy. libro de Apocalipsis la iglesia de la Odisea. Like the Soy church of rico. Revelation says, Me he I enriquecido. am wealthy, Y de ninguna cosa tengo necesidad. I don't need anything. Cuando yo vine a una iglesia aquí hace ya 25, 30 años, mucho tiempo, I came to Burgos 30 Yo- years ago. traía 9 niños conmigo, I mi came esposa here y yo. with 9 children. Me miraron como un auténtico tarado They looked at me as if I was y me crazy. dijeron, en tu iglesia no había nadie con un poco de sentido común que os aconsejase. And they said, in your church, wasn't there Escucha anybody bien porque no te lo vas a creer, pero lo que te voy a to contar es literal. advise you? Y me dijeron, aquí en esta iglesia tenemos un médico, Well, in this church we have a doctor, tenemos un ingeniero aeronáutico, We have fíjate lo que será esto que hasta me an cuesta engineer. decirlo. Y tenemos un profesor de griego and we have a Greek professor, y había alguien más. and somebody else, I can't remember. Soy rico I'm wealthy, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. and I don't need anything. Tú eres un loco. You are Y crazy. eso es debido a que en la iglesia donde tú estabas no había ni ingenieros aeronáuticos, And ni that must médicos, be ni because the church where profesores de you griego. attended, there was nobody intelligent. There were no engineers, no El professors. Señor le dice a esta iglesia de la Odisea y a tantas iglesias que tienen el mismo espíritu: And the Lord says to churches that have that same spirit, tú eres un pobre, ciego, miserable poor, y desnudo. ¿Te das cuenta? blind, miserable, and Tus naked. capacidades son tus mayores problemas, tus mayores Your contradicciones, abilities tus are mayores what obstáculos. are Tú your eres greatest pobre. obstacles. Si tú quieres ser rico, compra oro refinado de mí, dice el Señor. If you want to be Si tú wealthy, quieres ver de verdad que purchase crees que ves y gold eres from más me. ciego que un topo, si tú realmente quieres ver, unge tus ojos con el colirio del Espíritu Santo de Dios. if you really want to see, anoint your eyes with the Holy Spirit of God. El orgullo Pride es uno de los mayores impedimentos para recibir el Espíritu is one of the Santo. greatest stumbling blocks Y or, otro- or obstacles to receive. Otro de los mayores Spirit. impedimentos es el orgullo, el mismo, es que no hay otra cosa. Dice allí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 4, creo que es, que cuando Acts 2:4, I think, el Espíritu Santo vino sobre ellos, that when the Holy Spirit came upon them,
hablaban en lenguas, They spoke in tongues. conforme el Espíritu les daba que hablasen. As the Holy Spirit Yo estoy seguro que told them to infinidad de speak. iglesias And I think that so many churches estarían dispuestas would be willing a indagar y a buscar y a ver qué es esto del Espíritu Santo. to find or to seek to see what Si- the Holy Spirit is Si la consecuencia de recibirle no fuese el hablar en lenguas. if the consequence was not speaking in tongues. Esto no. No, we ¿Por don't want qué this. rayos el Why? Espíritu Santo Why puede would traer the Holy sus dones Spirit- como es don de ciencia, don de sabiduría, The Holy Spirit discernimiento can de give- espíritus, Gift of knowledge, discerning of spirits, profecía, prophecy, sanidades, healings, milagros? miracles. Pero ¿por qué rayos tuvo que traer este don tan raro de las But lenguas? Why ¿Qué es in the esto? world does he have to give the Esto es gift un of estigma tongues? que nadie quiere llevar a and, cuestas. and many people don't want to carry that Y esto shame. hace que tiren al niño juntamente con el agua. and Dicen, they no care- quiero al and they Espíritu throw away the Santo. baby with the bathwater. Porque no And they quiero say, I las don't want the Holy lenguas. Spirit because I don't want to Porque speak in estas tongues. lenguas me hacen sentirme ridículo. Because speaking in tongues makes me feel Yo ridiculous. soy un personaje, ¿eh? I'm an important person. Orgullo. Pride. Cuando la gente de la calle oyó el barullo arriba en el aposento alto, que les oían hablar en lengua, y había allí un barullo, dijeron, ¡están borrachos! When people heard the first ¿Qué Christians habría speaking allí in tongues, they preparado? thought they were drunk. Imagine how they ¿Y were cómo les acting. verían a ellos Imagine para How llegar a la they were conclusión de behaving que estaban for borrachos? people to conclude that they were ¿A drunk. cuántos de vosotros os gusta que os señalen y te digan, estás borracho? How many of you would like people to point at you and say, you are ¿Te drunk? gusta más que te digan, You like it. qué persona tan elegante You eres? prefer people to say, you're so ¿Y a qué elegant. iglesia tan elegante And you asistes? go to such an elegant church. No tenéis poder ni para matar una araña, You don't pero have qué power to elegante kill anything, sois. but you're so elegant. Orgullo. Well, this is pride. Si tú lees el capítulo, ya termino. Si tú lees el capítulo 14 de Primera de Corintios, If you read 1 Corinthians 14, allí Pablo sí que es verdad que pone orden en cuanto a Paul- hablar en Paul lenguas en talks la about iglesia, order. que no se armen gallineros. so there is not such Bien. noise in Bien, eso sí, church. orden. Some order is Vale, pero él correct. dice claramente, no prohibáis el hablar en lenguas. But ¿Lo he says, leíste? do not forbid people from speaking in tongues. Él dice también, el que habla en lenguas no habla a los hombres, He says, sino a Dios. He who talks in Respeto. tongues is talking to God, not to men. So respect. A ti te parecerá que estoy borracho, pero el You may Espíritu think Santo that I'm dice que drunk, estoy hablándole a Dios. But the Holy Spirit says that I'm En talking una to lengua que a God. ti te parece ridícula, pero es la lengua que a mí me da el Espíritu. And it may be a ridiculous language for you, but it's the language, the divine language that God has given Pablo me. dice también, yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. And Paul says, I ¿Sí o no? thank God that I speak in tongues more than any one of you. Pablo dice también, quisiera que todos vosotros hablaseis en And lenguas. Paul says, I wish that all of you ¿Sí o no? spoke in tongues. Didn't he say that? Ay, las lenguas. Oh, tongues. Ay, si no fuese eso, ¿cómo buscaríamos If it todos weren't el for Espíritu that, all Santo of de us would be Dios? seeking the Holy Quiero Spirit. venir yo aquí a que oren por mí para recibir el Espíritu I Santo. come here to ask people to pray for me, Y que to yo receive. me exprese en esta Babilonia incomprensible. And I want to express myself in this incomprehensible language. Orgullo. Oh, that's pride. Bendito sea el nombre del Señor. Pero necesitamos el Espíritu Santo. We need the Holy Spirit. Necesitamos el We Espíritu need the Holy Spirit. Santo. Sí, Señor. Sí, Señor. Vamos a ponernos en Let pie. us stand up. Bueno, habrá más tiempos y más días donde podamos extendernos un poco más en estos temas. Toma tiempo en tu casa y pídele a Dios que te bautice con el Espíritu Santo. Dile, a mí me da igual, Señor, que me llamen borracho. Me lo han llamado ya muchas veces con razón, porque me lo llamen ahora que no lo soy, que soy un hijo tuyo. Bueno, no me importa eso, Señor. No me importa que me echen, que me despidan, que me rechacen. Pues yo necesito que tu Espíritu Santo me bautice. Porque el Espíritu Santo hace que Dios sea real para mí. Pídeselo en casa.
Te metes allí en tu cuarto un ratito, cierras y dices, Señor. Y si tú notas que algo se mueve ahí, no resistas. Sencillamente habla, déjalo. Hasta a ti mismo te parecerá que estás un poco más para allá que... Déjalo que fluya, bendito sea el nombre del Señor. Déjalo que fluya. La Biblia dice, le estás hablando a Dios, le estás hablando a Dios. La Biblia dice también, si alguno habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Quiere ser edificado en el Espíritu, ser una persona fuerte en el Espíritu. Habla en lenguas, conforme el Espíritu te dé que hables. Mira, el apóstol grande como ninguno dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Estaría todo el día. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra.